La espiritualidad, un camino hacia la iluminación, un viaje hacia la trascendencia. Es un terreno que a menudo asociamos con la bondad, la compasión y la sabiduría. Pero, ¿qué sucede cuando esa luz se distorsiona? ¿Qué pasa cuando la búsqueda de lo sagrado se convierte en una herramienta de manipulación? Hoy, vamos a adentrarnos en la cara oculta de la espiritualidad, en las sombras que a veces se proyectan desde los altares. Exploraremos una verdad incómoda, un tabú que pocos se atreven a mencionar, porque las personas altamente espirituales, aquellas que parecen irradiar paz y conocimiento, pueden ser increíblemente peligrosas. No es una acusación a la espiritualidad en sí misma, sino una advertencia sobre los abismos que pueden esconderse detrás de una fachada de iluminación. No hablo de charlatanes o de falsos gurús. Hablo de aquellos que han alcanzado un estado de conciencia elevado, que poseen una gran capacidad de influencia y que, sin embargo, pueden utilizar su poder para manipular, controlar y dañar. Algunos lo hacen de forma consciente, otros de manera inconsciente, pero el resultado es el mismo, un desequilibrio que puede dejar cicatrices profundas. Prepárate, porque hoy vamos a desentrañar las razones por las que la espiritualidad, en manos equivocadas, puede convertirse en un arma poderosa. ¿Estás listo para cuestionar lo que creías saber? El ego espiritual. Es la trampa más sutil y, a menudo, la más difícil de detectar. No es el ego burdo y evidente, sino una versión sofisticada que se disfraza de humildad y sabiduría. Es el ego que se alimenta de la creencia de ser más evolucionado, más consciente, más iluminado que los demás. Es el ego que se siente superior por su supuesta conexión con lo divino. El ego espiritual se manifiesta en forma de juicio, de intolerancia y de una necesidad constante de reafirmar su superioridad. Es una máscara que oculta una inseguridad profunda y un miedo a ser como todos los demás. Estas personas pueden utilizar su conocimiento espiritual para manipular y controlar a quienes las rodean, creando una dependencia basada en la idea de que solo ellos poseen la verdad. Pueden descalificar a aquellos que no piensan como ellos, creando un ambiente de sectarismo y exclusión. El ego espiritual es un veneno silencioso que corrompe la autenticidad del camino espiritual. Así que, la próxima vez que alguien hable de su despertar con un aire de superioridad, observa con detenimiento. No te dejes deslumbrar por las apariencias. El verdadero crecimiento espiritual se acompaña de humildad, de compasión y de la capacidad de reconocer que todos estamos en el mismo camino, en diferentes etapas. El ego espiritual es una advertencia, una señal de que la luz se ha oscurecido. El uso de la verdad para manipular. Es la herramienta más sutil y poderosa de aquellos que han caído en la trampa del ego espiritual. Utilizan el lenguaje de la espiritualidad para justificar sus acciones, para imponer sus creencias y para controlar a los demás. Con frecuencia, se escudan en frases como, es la voluntad del universo, es tu karma, es tu proceso, para disfrazar sus propios deseos y ambiciones. Estas personas pueden distorsionar los principios espirituales para adaptarlos a sus propias necesidades. Pueden utilizar el miedo, la culpa o la vergüenza para controlar a sus seguidores. Pueden prometer la iluminación a cambio de sumisión y obediencia. Son maestros de la manipulación emocional, utilizando el lenguaje de la espiritualidad para crear un ambiente de dependencia y control. La verdad se convierte en una herramienta de opresión y el camino espiritual se transforma en una prisión. No te dejes engañar por las palabras bonitas. Cuestiona todo lo que escuchas y, sobre todo, cuestiona a aquellos que te impiden pensar por ti mismo. La verdadera espiritualidad se basa en la libertad, en la autonomía y en la capacidad de encontrar tu propia verdad. La desconexión con la realidad cotidiana. Es la trampa de aquellos que se pierden en el mundo de las ideas espirituales, olvidando la importancia de las relaciones humanas, del trabajo diario y de la responsabilidad personal. Se refugian en la abstracción, en la búsqueda de la iluminación trascendental y pierden la conexión con lo terrenal, con lo que realmente importa en el aquí y ahora. Esta desconexión puede llevar al descuido de las obligaciones, a la evasión de los problemas y a la falta de empatía hacia aquellos que no comparten su visión del mundo.
Pueden justificar su falta de compromiso con el pretexto de estar en un plano superior de conciencia, pero en realidad, están utilizando la espiritualidad como una forma de evadir sus responsabilidades. La desconexión con la realidad cotidiana es un síntoma de un desequilibrio, una señal de que la búsqueda espiritual se ha convertido en una forma de escapismo. La verdadera espiritualidad no nos aleja de la realidad, sino que nos permite vivirla con mayor plenitud y conciencia. No te dejes engañar por aquellos que se refugian en la abstracción. La vida real, con sus desafíos y alegrías, es el verdadero campo de pruebas para el crecimiento espiritual. La desconexión con la realidad cotidiana es una advertencia, una señal de que el camino se ha perdido. El culto a la personalidad es la consecuencia inevitable del ego espiritual y de la necesidad de control. Estas personas se convierten en el centro de la atención, en objetos de admiración y devoción. Sus seguidores los ven como seres perfectos e infalibles, creando un ambiente de sumisión y dependencia. Es un peligroso juego de poder donde la individualidad se pierde en la admiración ciega. El culto a la personalidad es una trampa peligrosa porque impide el pensamiento crítico y la autonomía personal. Los seguidores renuncian a su propia responsabilidad y se dejan guiar por la voluntad de su líder, incluso cuando ésta es perjudicial o irracional. El culto a la personalidad es un terreno fértil para la manipulación, la explotación y el abuso de poder. Desconfía de aquellos que buscan tu adoración, no tu respeto. La verdadera espiritualidad no necesita ídolos ni gurús que te digan cómo debes vivir tu vida. La verdadera conexión con lo divino reside en tu propio corazón. El culto a la personalidad es una advertencia, una señal de que el camino se ha corrompido. La intolerancia y el fanatismo es la manifestación más peligrosa del ego espiritual y de la creencia en la posesión de la verdad absoluta. Estas personas se encierran en sus propias creencias y descalifican a todos aquellos que no las comparten. No hay espacio para la duda, para la diversidad de opiniones o para la comprensión del punto de vista del otro. La intolerancia y el fanatismo son una forma de violencia, una forma de negar la humanidad del otro. Estas personas utilizan su espiritualidad para justificar su odio, su miedo y su necesidad de control. El fanatismo es una trampa que corrompe el corazón y que impide el crecimiento personal. La intolerancia es un signo de que la espiritualidad se ha convertido en una ideología, en una forma de división y exclusión. La verdadera espiritualidad se basa en la apertura, en la compasión y en la aceptación de la diversidad. No te dejes engañar por aquellos que te dicen cómo debes pensar o creer. El camino espiritual es un viaje personal, no una competición. La intolerancia y el fanatismo son una advertencia, una señal de que la espiritualidad ha perdido su rumbo. La verdadera luz reside en el discernimiento y en la responsabilidad. Mantente alerta, mantente crítico y sigue tu propio camino con sabiduría y compasión.